Hola chicas, vamos a aclarar las dudas que ustedes han planteado luego de leer el apartado La Iglesia es Católica del Catecismo de la Iglesia Católica. A partir de las preguntas que ustedes formularon, yo las clasifiqué de acuerdo a su afinidad y es muy claro que prácticamente todas coinciden en este planteo que realmente es muy profundo, ¿no? ¿Qué pasa con la salvación de los que no pertenecen a la Iglesia Católica? Porque parece estar presente la afirmación de que sin la Iglesia no hay salvación. Y esto lo han expresado en distintas palabras o formulando distintas preguntas, pero apuntando a esta duda, ¿no? Por ejemplo, Yamila plantea, fuera de la iglesia, ¿tenemos salvación? Jacqueline, ¿los que no creen en el cristianismo también forman parte de la Iglesia Católica o solo si reciben el bautismo? Porque en el catecismo evidentemente hay una acentuación muy fuerte en la necesidad del bautismo para la salvación. Rocío plantea, si Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad, ¿qué pasa con los que no creen, están fuera de la iglesia o no tienen posibilidad de escuchar sobre Jesús, ¿no? Y Alejandra también plantea, ¿debemos ser bautizados para pertenecer al reino? Aquí hay que hacer una aclaración. La Iglesia mucho tiempo insistió en esta afirmación contundente, sin la Iglesia no hay salvación. Y estamos hablando de pertenecer a la Iglesia Católica a través del bautismo y hasta se ponía en duda la salvación de los que no formaban parte del catolicismo estrictamente. Y esta afirmación de que sin el bautismo no hay salvación era contundente, era así de explícita y tajante. Hasta tal punto de que se planteaba la cuestión de la salvación de los bebés no bautizados. ¿Qué pasaba con los niños que no alcanzaban a ser bautizados? Entonces la Iglesia de alguna manera habló el limbo, digamos, como un estado en el que estaban en presencia de Dios, pero no plenamente salvados y en el cielo por falta de bautismo, pero tampoco daba hablar de infierno. Esta categoría de limbo prácticamente ha sido superada porque la Iglesia con el tiempo va reflexionando, va abriéndose, digamos, a otros planteos, a otros cuestionamientos, y hoy se habla de que la Iglesia, más que decirlo, sin la Iglesia no hay salvación, es el sacramento universal de salvación o es el camino universal de la salvación. Con esto queremos decir que nadie, en definitiva, se salva sin las gracias que prodiga la Iglesia, esté o no dentro de ella de manera explícita, porque se considera que toda aquella persona que, digamos, es alcanzada por la gracia de Dios y le llega la misericordia de Dios, esa gracia le llega a través de la Iglesia sí o sí, digamos, porque es la Iglesia la que tiene ese don, ¿no? Entonces hoy, volviendo al tema de los niños sin bautismo, se piensa que, digamos, así como existe el bautismo de deseo, es decir, si, por ejemplo, si hay padres católicos que tenían proyectado bautizar a su hijo y el bebé, digamos, nace enfermo y en un momento dado, bueno, se muere y no se le dio el bautismo, la Iglesia piensa en el deseo de esos padres, ya hay un bautismo verdaderamente válido. En el caso de los niños que mueren sin bautismo, sin que sus padres hayan deseado el bautismo, ¿qué se dice? La Iglesia desea el bautismo de todos los seres humanos. Entonces, bueno, la salvación nos llega a través de la Iglesia Católica porque es ella el canal de salvación. Inclusive cuando Rocío plantea, por ejemplo, qué pasa con los que no han escuchado nunca hablar sobre Jesús, no tienen la responsabilidad de decir, han rechazado el mensaje de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? La buena voluntad, las buenas intenciones, el ser rectas personas, la búsqueda de la verdad. Todos dones que en definitiva han sido dados por Dios y esos dones que también son fortalecidos a través de la Iglesia. Entonces, toda presencia de Dios y toda acción de la gracia
se dé o no fuera estrictamente dentro de la Iglesia Católica, provienen de un mismo Dios y de ese Dios que sostiene a la Iglesia como canal de salvación. Aunque parezca un poco enredado esto, lo que queremos decir es que antes podríamos decir que la Iglesia no podía aceptar que existiera salvación en los no católicos. Hoy esto ha cambiado, inclusive antes la Iglesia tenía una relación como hostil con los protestantes, con los judíos, con los no católicos, y hoy se habla de diálogo, de búsqueda de unidad, de rezar por la paz. De hecho, hay gestos de la Iglesia Católica con otras religiones. Entonces, si creyéramos verdaderamente que del otro lado no puede haber salvación, no habría diálogo posible. Inclusive el diálogo hoy no busca convencer al otro, sino buscar los puntos de unidad, porque entendemos que es el mismo Dios que se ha ido manifestando de distintas maneras. Ahora, volviendo al planteo que hacía Rocío, ¿qué pasa con los que no escuchan o no han podido escuchar sobre Jesús? Sabemos que Dios considera, como dijimos, esos valores, pero la Iglesia siempre tiene esta inquietud. No tenemos que dejar que nadie se prive de escuchar a Jesús, porque eso es lo mejor, esa es la plenitud de la verdad. Por eso la Iglesia sale a misionar. Están los misioneros que van al África, está toda la labor catequística misionera, cuando se salen a los pueblos a predicar la palabra, para que las personas adhieran al Evangelio, se bauticen, porque si no nos quedaríamos cada uno en su casa. Bueno, nosotros tenemos esta fe, a nosotros nos sirve, los otros que se arreglen, total Dios también los va a salvar por otros caminos. No, nosotros pensamos que lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Jesús. Él es la plenitud de la salvación, es una buena noticia que no nos tenemos que guardar. Por eso, si bien no nos negamos a aceptar que sin cristianismo, sin evangelio y sin fe y sin pertenecer a la Iglesia Católica no es que está fuera de la salvación, está en nosotros hasta incluso el deber de proclamar el Evangelio para que nadie se prive de esta buena noticia, porque no es lo mismo vivir ignorando a Jesús que sabiendo que Él nos ama, entregó la vida por nosotros y nos marca un camino de felicidad, de santidad. Por eso, también esto del bautismo, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si no somos bautizados? Bueno, también esto está ligado al planteo de muchos que dicen, ¿por qué bautizar a un bebé que no piensa, que no opina, que no tiene poder de decisión? Yo voy a esperar a que sea grande para que él elija ser bautizado. Hoy en la Iglesia Católica predomina la idea y digamos la opción de los padres de bautizar a los bebés. ¿Por qué? Porque les comunicamos la gracia, porque la salvación no es sobre todo una decisión personal, algo que ganamos nosotros, es un don, es un regalo, y ese regalo comienza a actuar en nuestra vida desde pequeños, aunque no podamos hacer nada nosotros. Además es como que subrayamos esto, ¿no? La salvación es tan gratuita, tan inmerecida, que al bautizar a un bebé lo estamos marcando mucho, es decir, el bebé no opina, no colabora personalmente, es un receptor total de esta gracia. Ahora, ese bautismo de pequeños no nos quita la libertad. Nosotros como adultos después podemos renegar de esa fe, alejarnos de la Iglesia Católica. De hecho, muchos católicos terminan identificándose más con el culto evangélico, o también el hecho de poder fortalecer esa fe. De hecho, también por eso ya después vamos a estudiar los sacramentos y vamos a ver cómo en la confirmación también tenemos la posibilidad de renovar nuestra condición de católicos. Soy católico no solo porque mi papá y mi mamá me bautizaron, sino porque yo, después de la catequesis, después de formarme, confirmo que quiero esta fe. O sea, bautizar a un bebé no es atropellar su libertad. Es como el papá que lo manda a vacunar al hijo, no está esperando que sea adulto para que decida si quiere o no ser vacunado. Elegimos el colegio sin consultarle, le transmitimos la pasión por un club de fútbol.
todas esas cosas el niño no las ha elegido. Bueno, nosotros con la fe lo mismo, consideramos que es un tesoro y ya se lo transmitimos de chicos, por supuesto comprometiéndonos a que esa fe también sea educada, crezca en el seno de la familia, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco la cuestión de la salvación fuera de la iglesia, ¿no? Y hay otros puntitos que también han ido planteando. Por ejemplo, Yamila, también esta cuestión de a qué significa diócesis o eparquía, ¿no? La palabra eparquía se aplica más bien en las iglesias de Oriente. Cuando decimos iglesias de Oriente estamos hablando de un cisma, de una separación. Ustedes vieron también la palabra cisma en un glosario de una tarea anterior. Es una división. Hubo conflictos internos dentro de la Iglesia Católica, sobre todo en torno a la autoridad del Papa. Entonces más o menos estamos hablando del año 1500, por supuesto de la era cristiana, que se produce una separación entre la iglesia de Occidente, podríamos decir, y las iglesias de Oriente. Entonces las iglesias de Oriente que predominan, por ejemplo, en países como Grecia, Ucrania, Bulgaria, Rumania, Serbia, Rusia, entre otros, o sea, estamos hablando de todo lo que es Europa Oriental más que nada, se habla de la Iglesia Católica Ortodoxa, que no responde a la autoridad del Papa, pero tienen sus propios patriarcas, digamos, ¿no? Entonces, cuando vemos algunas ceremonias ecuménicas, vemos al Papa, por ejemplo, y a otros miembros religiosos que tienen unos sombreros extraños, vestidos de negro, bueno, son los patriarcas de Oriente. ¿Y qué pasa con la iglesia de Oriente? Nosotros con la iglesia oriental no nos diferencian cuestiones dogmáticas, prácticamente creemos igual en todo, en lo que es la Biblia, Jesucristo, los sacramentos, pero en algunas cuestiones disciplinares y de gobierno tenemos diferencias. Y ahí está uno de los planteos que hacía Alejandra. ¿A qué se refiere con disciplina y gobierno eclesiásticos? Quiere decir que nosotros estamos separados de la Iglesia Católica Ortodoxa o Iglesia Católica de Oriente, pero por cuestiones disciplinares, o sea, cuestiones de costumbres, ritos. Por ejemplo, un detalle, nosotros en Cuaresma no cantamos el Aleluya, porque es un modo como de reservarnos ese cántico festivo para la Pascua, y ellos no, consideran que el Aleluya debe cantarse siempre porque Cristo ya resucitó y no tiene sentido no cantar el Aleluya, por ejemplo. Cuestiones disciplinares quiere decir cuestiones de prácticas, de costumbres, de normas, pero a la hora de la fe, los dogmas de fe, coincidimos prácticamente en todo. La gran diferencia, sobre todo, es no reconocer la autoridad universal del Papa Francisco, o el Papa del momento. Las eparquías es un término que se usa en las iglesias orientales para hablar de los territorios específicos donde está presente la iglesia. Nosotros llamamos diócesis, ¿no? La diócesis es un territorio determinado, gobernado por un obispo, ¿no? Que a su vez tiene sus sacerdotes. Los sacerdotes están a cargo de parroquias. Las parroquias a su vez tienen un territorio delimitado. O sea, cuando yo digo me voy a la parroquia, uno imagina el templo, pero ese templo es la sede parroquial que a la vez está dentro de un territorio, ¿no? Por ejemplo, Río Primero es una parroquia dentro de la diócesis de Córdoba, de la arquidiócesis de Córdoba, y incluye varias capillas de algunas localidades cercanas, etc. Diócesis, entonces, es un territorio particular. Se le dice arquidiócesis cuando es una diócesis grande. Por ejemplo, la arquidiócesis de Córdoba, porque es muy extensa. Pero fíjense que no abarca toda la provincia de Córdoba, porque tenemos la diócesis de Río Cuarto, la diócesis de Villa María, la prelatura de Anfunes, es decir, no estamos hablando de toda la provincia. Y acá esto se asocia con un planteo que hizo Marina, que es esto de la Iglesia Universal y las iglesias particulares. Estamos diciendo que la iglesia es católica porque está
presente en todo el mundo, no hace exclusión a nadie, nadie está discriminado para poder pertenecer a la Iglesia Católica, ninguna nacionalidad, raza, edad, condición está impedido de pertenecer a la Iglesia Católica. La Iglesia está presente en todo el mundo y esta universalidad se expresa en la fe común que tenemos. Pero cuando decimos iglesia particular, es la iglesia de cada diócesis, ¿no? De cada territorio. Y se le dice particular porque tiene particularidades de ese lugar, ¿no? Costumbres, modos de vida, manera de, digamos, de llevar adelante la liturgia, pero en esa iglesia particular está presente la iglesia universal. O sea, cuando yo voy a misa a la iglesia de Río Primero, yo formo parte de esa iglesia particular de Río Primero, pero es toda la iglesia universal la que está celebrando la misa, ¿no? Es decir, no es que cada iglesia en particular es una isla, digamos, aislada, sino que proclamamos la misma fe, rezamos el mismo credo, celebramos la misma Eucaristía, respondemos al mismo Papa, es decir, está la Iglesia Universal presente. Y si yo voy a Francia y voy a una misa, está en francés, no entiendo mucho, pero más o menos capto las partes de la misa, porque es la misma misa en cualquier parte del mundo y estoy celebrando en esa iglesia particular de París, supongamos, la misa, pero estoy en comunión con toda la Iglesia Católica. Entonces es como que hay una armonía entre lo que es la universalidad y lo que es la particularidad en la Iglesia, ¿no? Bueno, creo que he respondido a todas las dudas y otra pregunta que hizo Alejandra, ¿qué es la parusía? La palabra parusía proviene del griego, que significa llegada, venida. Nosotros, los cristianos, creemos que el Salvador vino de una vez para siempre y reconocemos que nuestro Salvador es este Jesús de Nazaret que nació en el pueblo judío, que murió en la cruz y resucitó por nuestra salvación. Esta venida de Jesús del Salvador es la que nos marca un camino, pero nosotros esperamos una segunda venida de Cristo, que es la que va a poner fin a la historia. Es lo que nosotros decimos el fin del mundo. El fin del mundo para los cristianos, si bien suena a algo muy truculento, que nos genera miedo, que nos genera temor, para nosotros ese fin de la historia es cuando Jesús venga por segunda vez, pero de una manera gloriosa. No va a venir como vino la primera vez, encarnado, viviendo en este mundo. No, va a venir resucitado, glorioso, y va a poner fin a la historia. Y ahí se va a producir lo que llamamos el juicio final. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, tanto los que ya murieron como los que estén vivos en ese momento, porque la parusía no sabemos cuándo va a suceder, pero nosotros los cristianos la aguardamos con esperanza, no con miedo, porque es la venida triunfal de Jesús, donde se va a poner a la luz quienes están adheridos al plan de Dios y quienes no. Ahora, en esto también la Iglesia ha ido como progresando en su reflexión, ¿no? Por ahí nos han educado en esto de que hay dos caminos posibles, el infierno o el cielo, ¿no? El purgatorio como esa sala de espera donde no sabemos qué va a pasar. No, el purgatorio, bueno, es un estado de purificación antes de acceder a la salvación plena del cielo, porque consideramos que en este mundo hemos cometido pecados. Bueno, pero es un tema que también podemos analizar más a fondo. Pero hoy no se piensa en que hay dos caminos posibles, como que la mitad de la humanidad se condena y la otra mitad se salva, porque hablaríamos de un Dios muy mezquino, un Dios que fracasa en su plan salvador. Entendemos que, todos estamos llamados a la salvación. La salvación es algo que Dios nos ofrece y que requiere de nuestra libertad, es decir, nadie se salva sin querer ser salvado, pero entendemos que son raras excepciones en las que el ser humano se cierra de manera absoluta a la salvación de Dios, y eso se le llama infierno o condenación eterna. Entonces es como cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, este juicio de Dios, confiamos en la misericordia de Dios, pero también confiamos en su justicia,
porque aquel que ha vivido en plena comunión con Dios, cumpliendo con sus mandamientos, uno dice, se salva igual que el otro que vivió miserablemente. No, pero entendemos que esta comunión con Dios que ya vamos construyendo en esta vida, también va a dar frutos en el más allá. O sea, en el más allá a lo mejor todos somos salvados, pero no todos vamos a gozar del mismo nivel de comunión con Dios, porque esa comunión con Dios ya se construye en esta vida, ¿no? Volviendo entonces al tema de la parucía, es esta segunda venida de Jesús que sí pone fin a la historia, pero que a los cristianos no nos debe generar temor, porque en realidad Jesús viene de otra manera, pero Él está con nosotros. A Santo Domingo Savio, un santo salesiano que murió muy jovencito, en la clase de catequesis el maestro preguntó, si ahora viniera el fin del mundo, ¿qué harían? Y entonces algunos niños decían, correría a buscar a mi mamá, me escondería debajo del banco, empezaría a rezar, tendría miedo. Y Domingo Savio contestó, yo seguiría haciendo lo que estuviera haciendo en ese momento. Es decir, con la tranquilidad de vivir en presencia de Dios. Ese mismo Dios que sale a nuestro encuentro. Bueno, son cuestiones, digamos, que requieren de mucha reflexión, pero que, bueno, que nos plantean a fondo el sentido de nuestra religión, ¿no? Que tiene estas cuestiones que por ahí no están tan claras.